¿Y si las puertas por las que el enemigo ha entrado a tu vida no fueron forzadas, sino que tú mismo las abriste sin saberlo? Eso es exactamente lo que la Biblia revela y lo que casi nadie te ha explicado con claridad. Hoy vas a descubrir las 3 puertas espirituales que Satanás usa para infiltrarse en la vida de una persona, destruir su paz, sabotear sus relaciones y alejarte de tu propósito. Y lo más impactante de todo es que estas puertas no lucen peligrosas cuando las abres. Al contrario, muchas veces parecen completamente normales, inofensivas, incluso justificadas. Por eso son tan efectivas. Por eso tanta gente vive atada sin entender por qué. Quiero que te quedes hasta el final de este video porque no solo vas a identificar si alguna de estas puertas está abierta en tu vida en este momento, sino que también vas a entender cómo cerrarlas de raíz. No con rituales complicados, no con fórmulas religiosas vacías, sino con la verdad que está escrita en la palabra de Dios y que tiene el poder de liberarte hoy mismo. Sé perfectamente cómo se siente vivir con esa sensación de que algo no está bien. Esa pesadez que no puedes explicar. Esa corriente de pensamientos oscuros que aparecen de la nada. Esas situaciones que se repiten una y otra vez como si estuvieras atrapado en un ciclo que no puedes romper. Conflictos que explotan sin razón aparente. Sueños perturbadores. Una distancia con Dios que duele pero que no sabes cómo acortar. Si alguna vez has sentido eso, quiero que sepas que no estás loco, no estás solo y sobre todo, no estás condenado. Lo que estás experimentando tiene una explicación espiritual y hoy vas a encontrarla. La Biblia no habla del diablo como una figura simbólica o metafórica. Lo presenta como un adversario real, estratégico, paciente y extraordinariamente inteligente. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice claramente que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No ataca al azar, no lanza dardos sin apuntar. Él estudia, espera y entra por las grietas que nosotros mismos dejamos abiertas. Y esas grietas son lo que hoy vamos a examinar juntos, una por una, con la profundidad que este tema merece. Puerta 1. El pecado no confesado ni arrepentido. Esta es la puerta más antigua, la más documentada en las Escrituras y también la más subestimada. Cuando una persona peca y no lo confiesa, no se arrepiente genuinamente y no busca restauración, ese pecado se convierte en un punto de acceso legal para el enemigo. Y uso la palabra legal de manera intencional, porque en el reino espiritual existen derechos y autoridades. Cuando vivimos en desobediencia sostenida, le damos al enemigo una base desde la cual operar en nuestra vida. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27, Pablo dice algo que muchos leen pero pocos comprenden en su dimensión real. Dice, no deis lugar al diablo. La palabra que se usa en el griego original es topos, que significa territorio, espacio, lugar físico. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndonos que a través de nuestras actitudes, decisiones y pecados no resueltos, literalmente le cedemos territorio al enemigo dentro de nuestra propia vida. ¿Cuáles son los pecados que abren esta puerta con mayor frecuencia? La falta de perdón es uno de los más poderosos. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 18, cuando describió al siervo que no perdonó y fue entregado a los verdugos. La amargura, el resentimiento, el odio sostenido, no solo dañan tu salud emocional, sino que abren una puerta espiritual de proporciones enormes. Otros pecados que operan de la misma manera son la inmoralidad sexual, la deshonestidad, la idolatría, el orgullo y la rebelión contra la autoridad legítima. No se trata de una lista de reglas religiosas,
Se trata de entender que cada uno de esos comportamientos rompe la cobertura espiritual que Dios ha diseñado para protegerte. Lo que hace especialmente peligrosa esta puerta es que la persona que la tiene abierta muchas veces ni siquiera siente culpa. El corazón se endurece de manera progresiva. Lo que antes perturbaba la conciencia, con el tiempo deja de hacerlo. Y en ese punto de insensibilidad espiritual, el enemigo opera con mayor libertad, porque ya no hay alarmas internas que alerten del peligro. La buena noticia es que esta puerta se cierra con una llave concreta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es una confesión mecánica, es un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección real, una decisión de alinearte nuevamente con la voluntad de Dios. Cuando eso sucede, el enemigo pierde el derecho legal que tenía sobre ese territorio de tu vida. Puerta 2. Las prácticas ocultas y los pactos con lo sobrenatural fuera de Dios. Esta puerta es la más directa, la más explícita en las Escrituras y, paradójicamente, la que más se minimiza en nuestra cultura contemporánea. Vivimos en una época donde lo oculto se ha normalizado de una manera alarmante. La astrología se presenta como entretenimiento inofensivo. Las cartas del tarot se consultan como si fueran un juego. Los horóscopos se leen cada mañana como parte de la rutina diaria. Las sesiones con médiums, los rituales de protección, los amuletos, la brujería, la santería, el espiritismo. Todo esto ha encontrado una envoltura moderna que lo hace parecer inofensivo, cultural, incluso espiritual en un sentido positivo. Pero la Biblia es absolutamente categórica en este punto. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, Dios declara como abominación toda práctica de adivinación, hechicería, encantamiento, consulta a espíritus, brujería y comunicación con los muertos. No usa un lenguaje ambiguo, no deja espacio para interpretación, y la razón no es arbitraria. Dios sabe que detrás de cada práctica oculta hay una entidad espiritual que no es neutral. No existen poderes sobrenaturales benignos fuera de Dios. Todo poder sobrenatural que opera al margen de Él tiene una fuente, y esa fuente es el reino de las tinieblas. Uno de los aspectos más complejos de esta puerta es que puede abrirse sin que la persona lo sepa conscientemente. ¿Qué significa esto? Que los pecados de los padres pueden transferirse a los hijos. En Éxodo, capítulo 20, versículo 5, Dios habla de iniquidades que se transmiten hasta la tercera y cuarta generación. Si en tu familia hubo prácticas ocultas, si tus abuelos consultaban brujos, si tu madre usaba amuletos, si en tu línea familiar existían rituales o pactos con entidades espirituales, eso puede estar operando como una puerta abierta en tu vida hoy. Incluso si tú nunca participaste conscientemente en ninguna de esas prácticas. Esto explica muchos de los ciclos que se repiten en las familias. Generaciones de pobreza sin explicación lógica. Enfermedades que afectan a todos los miembros de la familia de la misma manera. Matrimonios que se destruyen siguiendo el mismo patrón. Muertes prematuras que se repiten. No todo tiene una causa espiritual. Pero sería ingenuo ignorar que algunos de estos patrones tienen raíces en el ámbito sobrenatural. La puerta se cierra a través del arrepentimiento específico, el rompimiento de esos lazos en el nombre de Jesucristo, y la renovación de la mente a través de la palabra de Dios. No es un proceso de magia al revés. Es un proceso de sometimiento genuino a la autoridad de Cristo, quien según Colosenses 2, versículo 15, ya despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz.
La victoria ya fue ganada. Lo que se necesita es apropiarse de ella con conocimiento, fe y decisión. Puerta 3. Las heridas emocionales no sanadas y la mente sin renovar. Esta es quizás la puerta más sorprendente para muchos creyentes, porque no luce como algo espiritual a primera vista. Parece psicológica, emocional, humana, y precisamente por eso es tan peligrosa. El enemigo es perfectamente capaz de habitar en los espacios de dolor que no han sido llevados a la presencia de Dios para ser sanados. Cuando una persona ha vivido trauma, abuso, rechazo, abandono, humillación o pérdida profunda, y no ha procesado esas heridas a la luz de la verdad de Dios, esos espacios emocionales rotos se convierten en habitaciones donde las mentiras del enemigo se instalan con una comodidad aterradora. Porque las mentiras siempre necesitan un huésped. Necesitan un dolor que las haga creíbles. Necesitan una herida que las justifique. ¿Cuáles son esas mentiras? No vales nada. Nadie te va a amar de verdad. Estás solo y siempre estarás solo. No mereces ser feliz. Dios te ha abandonado. El fracaso es tu destino. Estas no son simplemente pensamientos negativos que puedes eliminar con actitud positiva. Son estructuras mentales que Pablo, en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, llama fortalezas. Y las fortalezas no se derrumban con optimismo. Se derrumban con la verdad de Dios aplicada de manera sistemática y persistente a la mente herida. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos viene del griego metamorfó, de donde también viene metamorfosis. Es un cambio estructural profundo, no una modificación superficial. Y ese cambio comienza cuando la persona decide dejar de alimentar las mentiras con su atención, sus palabras y sus decisiones, y comienza a alimentar su mente con la verdad revelada de quién dice Dios que ella es. Pero hay algo que necesita decirse con toda claridad en este punto. La renovación de la mente no sucede de manera automática ni instantánea. Requiere disciplina espiritual, requiere comunidad genuina, requiere en muchos casos consejería bíblica y requiere sobre todo la disposición de abrir las heridas más profundas delante de Dios sin esconderlas, sin maquillarlas, sin pretender que no existen. Dios no puede sanar lo que tú insistes en no mostrarle. Pero cuando abres esas heridas delante de Él con honestidad radical, el Salmo 147, versículo 3, se activa en tu vida. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora bien, quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre algo que va más allá del conocimiento intelectual de estas tres puertas. ¿Por qué no sirve de nada saber que existen si no hay una decisión concreta de actuar? El conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento espiritual. Y hay demasiadas personas que conocen la verdad, pero siguen viviendo en derrota porque el saber nunca se convirtió en un hacer. La pregunta que necesitas hacerte ahora mismo no es académica. Es personal, directa e incómoda en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuál de estas puertas está abierta en tu vida en este momento? ¿Hay pecados sin confesar que llevas semanas, meses o años cargando sin llevar al trono de la gracia? ¿Hay alguna práctica o consulta en tu pasado o en el pasado de tu familia que nunca fue tratada con autoridad espiritual? ¿Hay una herida que todavía no has dejado sanar porque el dolor de abrirla te parece demasiado grande? Estas preguntas no son para condenarte, son para liberarte. Porque la condenación paraliza, pero la convicción transforma. Y si el Espíritu Santo está usando este video para señalarte algo específico en tu corazón,
Eso no es una señal de que estás perdido. Es una señal de que Dios todavía está activo en tu vida y que esta es tu oportunidad de dar un paso hacia una libertad que quizás nunca has experimentado del todo. Satanás no tiene poder sobre lo que está completamente rendido a Dios. Esa es la clave. No se trata de luchar contra el enemigo en tu propia fuerza. Se trata de someterte tan completamente a la autoridad de Cristo que el enemigo no encuentre ningún punto de apoyo en ti. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Lo dice con una precisión que no deja margen a la confusión. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El orden importa. Primero la rendición, luego la resistencia y como consecuencia, la huida del enemigo. Si quieres dejar de vivir en derrota espiritual y comenzar a caminar en la autoridad que Cristo ya te dio, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí no encontrarás religiosidad superficial ni mensajes diseñados para hacerte sentir cómodo con una fe tibia. Encontrarás verdad bíblica profunda, revelaciones que cambiarán la manera en que entiendes tu vida espiritual y herramientas concretas para vivir en la libertad para la que fuiste creado. Cada video que publicamos es una oportunidad de crecer, de romper cadenas y de entender la palabra de Dios con una profundidad que transforma. El botón de suscripción está ahí. Úsalo. Tu vida espiritual lo va a agradecer. Las 3 puertas que hemos visto hoy, el pecado no confesado, las prácticas ocultas y las heridas no sanadas, no son problemas sin solución, son invitaciones disfrazadas, invitaciones a una rendición más profunda, a una fe más real, a una relación con Dios que no se quede en la superficie, sino que llegue hasta los lugares más oscuros de tu historia y los transforme con su luz. Dios no te está pidiendo que te arregles antes de venir a Él. Te está pidiendo que vengas tal como estás, con las puertas abiertas y todo, para que sea Él quien las cierre con su propia mano. Y si hoy este video llegó a ti, no fue casualidad. Nada en el reino de Dios lo es. Guarda este video, compártelo con alguien que lo necesite y sobre todo, actúa. Porque la libertad no es solo una doctrina, es una experiencia real disponible para ti, ahora mismo, hoy.